Hola chicos, buenas tardes. Bienvenidos otra vez a su tercera clase del curso de confirmación. Como ya saben, vamos a empezar siempre con nuestra oración para ponernos en las manos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga conocer, amar y hacer el bien, y que siempre nos llene de sus consuelos celestiales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, una vez hecha la oración, ahora sí podemos empezar con nuestra clase. El día de hoy vamos a ver dos temas. El primero, ya saben, por favor, les repito lo mismo de siempre, tomen nota de su apunte porque después me lo tienen que mandar a mí. Por favor, sean puntuales en mandármelo. Vamos a empezar y el primer tema es el bautismo y las tentaciones de Jesús. El propósito del tema: mostrar la gracia divina del Hijo de Dios y su humanidad, insertada en una sociedad desde una realidad. Como segundo propósito tenemos lograr el deseo de vivir nuestro bautismo y aprender a mantenernos lejos de las tentaciones que nos ofrece el mercado, la sociedad y las redes informativas, entre paréntesis, internet. Bien, con este tema les van a aparecer las citas en pantalla, entonces quiero que por favor las anoten y si pueden por favor léanlas. Es del bautismo de Jesús. Las citas son las siguientes: Mateo 3, del 1 al 13, y Mateo 3, del 13 al 17. Bien, estas citas, ¿qué nos dicen? En el bautismo de Jesús, Mateo usa este modo de escribir. Por eso aparecen los cielos que se abren, la paloma como figura del Espíritu Santo y la voz que viene de lo alto del cielo. La paloma tiene un gran significado simbólico en el Antiguo Testamento. Como les dije en clases anteriores, Noé utilizó una paloma como símbolo de paz. Esto viene en la siguiente cita: Génesis primero, versículo 2, y Génesis 2, versículo 7. Esta paloma, como les dije en clases anteriores, era un símbolo de paz, un símbolo de unión de Dios con nosotros. Esta paloma vuelve a hacer lo mismo, pero con un significado distinto. La paloma llegó a simbolizar al Espíritu Santo. Por ejemplo, en Pentecostés, no sé si han dado cuenta, o han ido a alguna misa de Pentecostés, hay ilustraciones en la iglesia, si está decorada, de una palomita, que es el Espíritu Santo. Igual cuando ustedes vayan a hacer su confirmación, o si buscan, por ejemplo, imágenes de confirmación, les aparece una palomita. Este es el símbolo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento también se simbolizaban el viento como el soplo de Dios con alas. Como les digo, también en el Génesis viene esa cita donde Dios creó a la figura del hombre a partir de barro y le dio vida con un soplo. Él sopló y con eso nos dio vida. Bien, la voz, ¿qué significa? Significa la presencia del Padre. Y les voy a dar las siguientes citas donde vienen la presencia, la voz de Dios. Génesis 18. Bien, en esta cita, ¿qué nos dicen? O que aprecia. Dios se apareció a Abraham en forma humana. Es una, si no la única que se ha vuelto en forma humana a Dios para estar con nosotros, estar con Abraham, el padre de la fe. Génesis 26, versículo 2, donde Dios se muestra a Isaac. En Génesis capítulo 32, versículos del 25 al 31,
se mostró a Jacob y luchó con él. En Éxodo 19, versículo 16 y Éxodo 20, versículo 18, Dios se mostró mediante fenómenos de la naturaleza, como lo fueron los truenos, los rayos, los relámpagos, fuego, una humadera, nubes. Bien, el bautismo que recibió Jesús en las citas que les di al principio fue a manos de Juan el Bautista. Es completamente diferente al que recibimos nosotros el día de hoy. Juan el Bautista en aquel tiempo bautizaba en el río Jordán. Él los bautizaba con agua. Pues hoy en día se hace simbolizando otra vez el agua, y es agua bendita, ya no es agua del río Jordán, pero se simboliza de la misma manera ocupando agua bendita. Juan el Bautista era primo de Jesús. Él se considera santo porque era un profeta. Él profetizó también la llegada de Jesús. Él era hijo de la tía de Jesús, hermana de la Virgen María. Ella, a pesar de que tenía una muy avanzada edad, Dios le concedió el milagro de poder concebir a Juan el Bautista. El bautismo, como les decía, él lo que hacía era sumergirlos en el río Jordán totalmente, y quedaban, por así decirlo, convertidos. Hoy en día se bautizan a los niños chiquitos para borrar la mancha del pecado original, del pecado de Adán y Eva, y nos vuelve a nosotros partícipes como tal en la Iglesia Católica. Mientras no estemos bautizados, somos criaturas de Dios. Una vez bautizados, nos convertimos en hijos de Dios. Nuestro bautismo fue instituido por Cristo. Es un sacramento o señal e instrumento de la gracia de Dios, por la cual la persona que lo recibe se hace partícipe de la comunidad del bien de las siguientes maneras. Coparticipa en la resurrección de Jesús. Esto lo podemos ver en la cita de Romanos 6, del 1 al 14. Se hace hijo de Dios, heredero del cielo y miembro de la Iglesia de Jesús. Esto lo vemos en la cita de Gálatas 3, del 26 al 29. Como les dije hace poco, nos hace ser hijos de Dios. Ya no somos criaturas de Dios, ya somos hijos de Dios. Ya somos miembros activos, miembros participativos de la Iglesia Católica. Después de ser bautizado, Jesús se fue al desierto, donde fue tentado por el diablo. Esto nosotros lo simbolizamos con la Cuaresma. La Cuaresma quiere decir que son 40 días. A partir del miércoles de ceniza se cuentan 40 días hasta el viernes santo. Nosotros acompañamos a Jesús en este autoexilio al desierto, y nosotros también somos partícipes de su, ¿cómo decirlo?, su sacrificio. Nosotros lo que sacrificamos, por ejemplo, sería no comer carne los viernes de Cuaresma, mientras que él como les digo, hizo el sacrificio de autoexiliarse al desierto, donde pues no había agua, no había comida, no había personas, pues un desierto. La tentación. ¿Qué es la tentación? La tentación es una invitación para hacer el mal. En nuestros días hay muchísimos casos de tentaciones. Esto ya se los daré cuando veamos el pecado. Las tentaciones de Jesús manifiestan la manera que tiene el ser Mesías, el Hijo de Dios, en oposición a la que le propone Satanás y a la que Cristo venció a nuestro favor. Les voy a hacer, de todas maneras, les voy a presentar el cuadro para que ustedes lo puedan copiar, se puedan dar una idea. Les pongo el cuadro en la pantalla, ¿vale? Bien. En la columna de Jesús, en la primera columna, vamos a poner primera tentación. La cita, como ya se dan cuenta, es Mateo, pues, Mateo 4, versículo 3.
¿Qué nos dice esa cita? Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y el siguiente versículo nos dice lo que responde Jesús: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pueblo de Israel también tiene la primera tentación. La primera tentación es en el Éxodo 1:6, las codornices y el maná en el desierto. Esto del maná en el desierto es cuando se exiliaron al desierto, el pueblo de Israel con Moisés. Ellos ya estaban empezando a desconfiar de Dios porque no tenían alimento, no tenían agua, y de ahí es cuando Dios les concedió el milagro del maná. El significado de estas tentaciones: los significados es el pan y que es seguridad. No amar a Dios con todo el corazón, no someter a Dios los deseos interiores y el ayuno. Estas tentaciones están también hoy en día, como por ejemplo miércoles de ceniza, Viernes Santo, que nosotros estamos obligados a ayunar. A partir de los 14 años, me parece, de 14 a 60 años, de 14 a 60 años no podemos comer carne. De 18 a 60 años estamos obligados a ayunar. El ayuno es no solamente no desayunar, sino comer solamente una vez en todo el día y evitar de comer cosas con cierto lujo. La segunda tentación para Jesús la encontramos en la cita, como viene el cuadro, de Mateo 4, versículo 6. ¿Qué le dice el diablo? Tírate del alero del templo, porque dice la Escritura que Dios te sostendrá y tus pies no pisarán piedra alguna. A lo que en el siguiente versículo Jesús le contesta: no tentarás al Señor tu Dios. Esto es algo que a nosotros nos tiene que quedar muy en claro, porque muchísimas veces nosotros lo tentamos. El ejemplo más actual que podemos tener es con lo de la pandemia. ¿Cuántas personas no salen sin cubrebocas? Salen a lugares donde no se respeta las medidas precautorias. Nosotros de cierta forma lo estamos tentando. Hay personas que se escudan en Dios, eso es lo peor que pueden hacer. Hay personas que dicen que Dios los va a salvar. Esas personas están tentando a Dios y no están confiando en Él, porque Noé también confiaba en Él y aún así le mandó a construir el arca. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en claro. No hay que tentar a Dios en ninguna forma. La segunda tentación del pueblo de Israel se vivió en Éxodo 17, versículos del 1 al 7. Las aguas del Masá y Meribá. Esto, como les digo, es igual una tentación del pueblo de Israel, una prueba que les puso, concediéndoles el milagro de darles agua, cosa que ellos también empezaban a desconfiar de Dios. Su significado es la historia y la fama. No amar a Dios con toda el alma. ¿Y esto con qué se cura? Amar a Dios con tu alma y cuerpo físico, con la oración. Nosotros alimentamos nuestro cuerpo con comida, como les decía. Alimentamos el cuerpo con comida, con bebida. El alma lo tenemos que alimentar también. La alimentamos con oración, la alimentamos con rezos, la alimentamos con la Eucaristía. Ese es el mejor alimento que ustedes pueden darle a su alma. La tercera tentación hacia Jesús la vemos en Mateo 4, versículo 9, que nos dice: el diablo le dice a Jesús: todo esto te lo daré si postrándote me adoras. A lo que Jesús en el siguiente versículo le responde: al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Esto también caemos mucho perdón de la palabra, con la ignorancia, ya que hay personas que adoran, por ejemplo, a las imágenes, a los santos. No está mal que nosotros tengamos imagen de santos, de vírgenes, de mártires. Lo que está mal es nosotros adorar. Las podemos tener y las podemos venerar, mas no adorar, porque eso ya recae en el pecado.
Adorar, solo podemos adorar a Dios. A Jesús porque pues es Dios Hijo también. Pero son las únicas personas, o las únicas cosas que se les puede adorar, cosas por así decirlo, en una imagen, un crucifijo, la Santísima Trinidad, donde está Padre, Hijo y Espíritu Santo, o el crucifijo donde está Dios Hijo. Entonces, estas son las únicas a las que se les debe adorar. A la imagen, por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe, demás imágenes se les venera, mas no se les adora, porque eso recae en el pecado. La tercera tentación para el pueblo de Israel, ¿cuál es? Es la cita de Éxodo 32, del versículo 1 al 39, al 29. En esta nos encontramos al becerro de oro. Como les digo, en esta cita es donde el pueblo de Israel comienza a adorar a un becerro que ellos habían construido con oro. Como les dije la clase pasada, el becerro ya era desde antes un símbolo de ofrecimiento hacia Dios. Y ellos recaen en esto, que ellos ya estaban considerando a eso como lo estaban adorando, lo estaban idolatrando, cosa que, como les digo, está mal. Al único que podemos adorar es a Dios, Dios Padre, Dios Hijo y o Dios Espíritu Santo. A nadie más. A las demás imágenes, Sagrado Corazón de María, la Virgen de los Dolores, la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, a esas solo es una veneración, no se les adora. ¿Esto en qué recae? En dinero y en poder. No amar a Dios con todas tus fuerzas, con todas tus riquezas y bienes exteriores. ¿Con qué se cura? Es con la limosna. No tanto como una limosna hacia la iglesia. Sí, en los mandamientos de la Santa Madre Iglesia viene a ayudar a la iglesia en sus necesidades, pero no solo es dar ayuda con dinero a la iglesia. Puedes hacer obras de misericordia y con eso ayudas muchísimo a la iglesia. Puedes dar limosna a alguien que está pidiendo en la calle, que es necesitado, darle refugio a alguien, una cobija a alguna persona que esté en situación de calle, darles de comer igual a personas que estén en situación de calle, cosas así. Eso también es una limosna y es agradable a Dios. Bien, con esto concluiríamos el primer tema. El segundo tema que vamos a ver hoy es la samaritana. El objetivo de este tema: descubrir los ídolos y la exigencia de dejarlos. Como les digo, esto va muy de la mano con el tema anterior. Esto podemos encontrar la siguiente cita. Les va a aparecer la cita en pantalla. La cita es Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 42. En esta cita que encontramos es cuando Jesucristo viene a pedir agua. Como se dan cuenta, en la cita nosotros vemos como Jesús le pide a una samaritana que le dé agua del pozo. Esto, los sumos sacerdotes, los que estaban en contra de Jesús, sus haters, lo vieron muy mal, ya que eran de diferentes tribus, Jesús y la samaritana. Jesús era del pueblo judío y la samaritana era de otro pueblo, cosa que ellos lo vieron muy mal. Y aquí encontramos dos elementos: el agua y la gracia de Dios. El agua, ¿qué significado tiene? Es un elemento muy preciado y valioso para el pueblo. Desde la antigüedad hasta nuestros días es un elemento muy, muy, muy preciado. Creo que conforme va pasando el tiempo se va volviendo más preciado, debido a que nosotros seguimos contaminando el agua. Entonces se sigue volviendo más preciado, más escaso aún, desgraciadamente. Y como les digo, el agua encontramos muchísimos significados, muchísimas citas en la Biblia relacionadas con el agua. Con el agua, como digo, en el desierto, el agua del maná, ofreciéndole agua a la samaritana a Jesús, el agua con el lavatorio de pies, el agua que le ofrecen a Jesús camino al Calvario, el agua que se le niega una vez crucificado, el agua que brota de su costado una vez muerto en la cruz,
encontramos muchísimos significados. La gracia de Dios, ¿esto qué significado tiene? Es una fuente de agua viva que nos da Jesús. Como les digo, esto va de la mano, todo va encaminado. Jesús es una fuente de agua viva, una fuente que nos renueva, que nos sana. El agua que nos da Cristo es su palabra. Quien la guarda no verá la muerte jamás. Para los judíos, el tiempo de Jesús, los samaritanos eran gente despreciable, hasta el punto de que la palabra samaritano era insulto. Como les digo, Jesús era judío, era perteneciente al pueblo judío, ya que sus padres también eran pertenecientes a ese pueblo, al pueblo de Judá. Como les digo, eran como enemigos, entonces el samaritano era muy mal visto. Por eso los demás veían mal a Jesús, ya que le pidió agua a la samaritana. Esta situación hizo que Jesús se mostrara benévolos con ellos. Esto también nos recuerda que Jesús siempre va a ser compasivo y misericordioso con todos sus hijos, con todas sus criaturas. A pesar de todo lo que hagamos, Él siempre va a querernos. A pesar de que nosotros lo defraudemos, Él siempre va a estar ahí. La samaritana. ¿Quién es la samaritana? La samaritana es la primera misionera que pone en contacto a la persona en Cristo. Es parte importante en la historia de la salvación. Bien, en la cita, como vimos, al hablar de 5 maridos, se refiere a 5 dioses que adoraban los samaritanos. Por eso también eran repudiados por el pueblo judío. La samaritana sintió como Jesús le movió la conciencia. Vio en Jesús a alguien diferente. Como les digo, entonces por esto eran odiados, porque como en nuestros días solo debemos de adorar a un Dios que está en 3 personas diferentes. No por ser Padre, Hijo y Espíritu Santo quiere decir que tengamos 3 dioses. Es un Dios en 3 diferentes personas, pero a fin de cuentas un solo Dios. El agua viva es salud y vida eterna. Es un don de Dios. Es Dios mismo. El don más grande que Dios nos ha dado es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ustedes lo van a recibir el día que hagan su confirmación. La samaritana. La samaritana fue discípula, seguidora de Jesús, y apóstol, testigo o anunciadora de la buena nueva. Ella, por así decirlo, fue de las primeras que no eran los apóstoles escogidos, con los que Jesús tiene cierto tipo de contacto, un contacto ya aún más cercano. Es el primer fundamento de los primeros convertidos, y ya se podría decir que es la primera no católica, no cristiana. Bueno, les decía, fue la primera no cristiana convertida hacia la nueva religión. Este es el primer fundamento de los primeros convertidos. Les voy a decir la cita, es Mateo 28, versículo 20. Vayan y hagan discípulos míos a todos los hombres, enseñándoles a cumplir todo lo que les he mandado. Bien, el significado del nombre samaritano o samaritana era del pueblo de Samaria. Samaria fue la primera comunidad evangelizada desde lo que Jesús predica a una mujer originaria del mismo. La samaritana lleva a sus hermanos hasta Jesús. De esta manera, la samaritana es como un puente para que sus hermanos lleguen a Jesús y luego ellos mismos lo reconozcan como el Salvador, transformándose a su vez en discípulos del Maestro y nuevos apóstoles de su mensaje. Esta es la experiencia que se viene transmitiendo de persona a persona, de corazón a corazón, de padres a hijos, de catequista a catequizados, hace más de 2000 años en el seno de la Iglesia, cumpliendo con el mandato del Señor. Vayan. Este mandato lo estamos cumpliendo actualmente. Al ser yo catequista, ustedes catequizados, estoy yo transmitiendo la palabra de Dios, palabra que ustedes posteriormente la pueden ir transmitiendo.
Otro fundamento que tenemos de los primeros convertidos, al cristianismo, fue la consecuencia del primer mártir San Esteban. Este también fue martirizado por las búsquedas. Hubo un tiempo en que los romanos castigaban mucho el cristianismo, al tal grado de matarlos. De esa forma igual murieron los apóstoles, murieron mártires, murieron martirizados, siendo consecuentes de la persecución cristiana. Bien, con esto concluiríamos la clase de la semana. Vamos a hacer nuestra oración final para concluir. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Padre mío, con esta oración te lo ofrezco por los que están tomando este curso. Conviértelos como convertiste a la samaritana en hijos tuyos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, chicos, espero su trabajo, como les dije, antes de las 12 del día del sábado. Lo pueden ir mandando en la semana, pero sí requiero que sea antes de las 12 del día del sábado, por favor. ¿Vale? Entonces espero su resumen. De momento no se les está dejando tareas, su única tarea es el resumen. ¿Vale? Entonces, esto sería todo por hoy. Que tengan buen fin de semana. Muchas gracias. Siempre